Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer una revisión un poco más a detalle de lo que son los constraints primary key, foreign key, check y not null. Entonces, para empezar vamos a generar un ejemplo un poco más detallado con muchos más restricciones. Entonces lo primero que vamos a hacer pues es abrir MySQL Workbench. Ya para aquí lo tengo abierto. Vamos a utilizar una base de datos que no sea la que se ha generado con el usuario root, pues para tener que validar las cosas como deben ser, es decir, con un usuario que no es super administrador. Entonces yo por aquí ya tengo una base de datos generada que no es con el usuario root. En videos anteriores te he mostrado cómo generar esa conexión, cómo generar el usuario y darle privilegios para que te puedas conectar. Bien, en esta ocasión lo que vamos a hacer es generar dos tablas, ahora sí un poco más con sentido. La primera va a ser una tabla que va a almacenar datos de personas y la otra va a ser una tabla para almacenar datos de órdenes. Por ejemplo, puede ser para tickets, para gestión de pedidos, etc. Básicamente la vamos a llamar orden. Entonces comencemos por generar la primera tabla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con el comando create table y le vamos a llamar persona. Abrimos paréntesis y el primer atributo que vamos a definir va a ser un ID de tipo entero con la validación de que sea not null. Pero aquí vamos a aprovechar para explicarte una característica que se puede hacer con ciertos atributos, por ejemplo con los que son enteros o de tipo int. Esa cláusula, esa instrucción se llama auto increment y lo que me va a permitir es generar valores, digamos en este caso numéricos, a partir por ejemplo de cierto valor, en este caso del 0, el siguiente número sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, de manera automática hasta que se terminen los valores disponibles. Y esto es muy útil porque pues nos permite ahorrarnos la generación de un atributo. En este caso, si el ID va a ser numérico, pues que se genere solo. Hay ocasiones donde no se requiere hacer esto porque pues bueno, muchos manejadores te permiten hacer este tipo de manejos. Entonces, aparte de que va a ser entero, not null, vamos a dejarlo como auto increment nuestro atributo ID. Entonces, una vez que definimos auto increment y que además ese auto increment va a ser único, es decir, los valores nunca se van a repetir. Entonces esta es otra característica que debes considerar cuando uses auto increment. Bueno, el siguiente atributo va a ser el apellido. Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. Vamos a poner un varchar de 255. También que sea not null. Es decir, tengo que ponerle un valor obligatorio. El siguiente atributo pues va a ser el nombre como tal. También va a ser un varchar de 255 que también sea not null, es decir, obligatorio. Y vamos a poner otro atributo que sea la edad, en este caso que sea un entero. Ahora vamos a definir ese ID como una llave primaria, porque como va a estar tipo auto increment, pues se van a generar valores únicos y esa es la característica que debemos considerar para poder generar una llave primaria. Entonces vamos a indicar que el primary key de esta tabla va a ser ID. Entonces cerramos y hasta aquí validamos que no haya ningún error. Entonces observamos que no hay ningún tipo de error, no hay ninguna restricción. Vamos a complementar la definición de esta tabla agregando un nuevo constraint. Ese constraint se llama check y lo que nos va a permitir, vamos a abrir paréntesis, es definir una regla que va a forzar
que ciertos atributos cumplan con una condición, y normalmente para estas validaciones vamos a hacer el uso de operadores relacionales, es decir, validar que mediante una validación se cumplan ciertos valores. Por ejemplo, para este ejercicio voy a pedirle que los registros que se inserten, y en específico la edad, tenga que ser mayor o igual a 18, porque en esta tabla solo voy a almacenar, digamos, personas que son mayores de edad. En este caso pues estamos hablando de México. Damos por aquí una coma, y la siguiente cláusula que vamos a agregar es una cláusula que se llama default. La cláusula default nos permite asignar un valor, digámoslo como su nombre lo indica, un valor por default a un atributo. Para mostrarte esto de mejor manera, vamos a agregar un nuevo atributo a la tabla persona. Ese nuevo atributo que vamos a agregar va a ser una dirección, pero la característica que le vamos a agregar es que sea un atributo el cual va a tener un valor por default, es decir, que si yo no le ingreso 1, pues le inserte uno, digamos, predeterminado. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a escribir el atributo dirección que sea de varchar, por ejemplo 255, y que le vaya a poner un valor por default que se va a indicar entre comillas porque es un varchar, por ejemplo sin dirección. Va a ser el valor que le va a indicar. Ponemos coma. Entonces ahora sí está más completa la definición. Un atributo que se va a incrementar automáticamente, que se llama ID, apellido y nombre de tipo varchar con valores obligatorios, edad que sea de tipo entero, y pues también vamos a agregarla que sea not null para que todo sea más restrictivo. Un nuevo atributo que se llama dirección tipo varchar 255 y que le va a poner un valor por default sin dirección, y va a tener una cláusula check restrictiva de que la edad forzosamente tiene que ser mayor o igual a 18. Y en este caso nuestra llave primaria para esta tabla va a ser el ID. Pues bien, vamos a crearla. Aparentemente no hay ningún error aquí. Vamos a ejecutarla y bien, la tabla se creó exitosamente. Vamos aquí a esquemas, botón derecho, refresh all. Aquí en tables pues debe de aparecer nuestra tabla persona con las características que nosotros hemos indicado. Pues bien, vamos a generar la segunda tabla para avanzar en este ejemplo. Muy bien, una vez que se ha creado la tabla principal, pues vamos ahora a crear una tabla que se va a relacionar a esta, e indicamos que le vamos a llamar orden para representar una orden de compra, de venta, lo que sea, para el fin que se vaya a utilizar. En este caso lo vamos a hacer mediante el comando create table y le vamos a poner el nombre de orden. Abrimos paréntesis. También vamos a necesitar un ID. Vamos a ponerle ID de orden de tipo entero y que sea not null, restrictivo. Ahora vamos a agregar un número de orden que también sea entero, not null. Y recordarás en el video anterior que necesitamos vincular nuestros registros, vendría siendo la tabla principal. En este caso la relación entre orden y persona es que orden va a requerir un atributo dentro de ella misma para vincularse a la tabla persona. La tabla persona, vamos a observarlo por aquí, tiene ciertas columnas, entonces el vínculo va a ser con el atributo ID, pero yo necesito agregarle un atributo a esta tabla para que se vincule. Pues también vamos a llamarle ID y debe de ser del mismo tipo, en este caso entero. Ahora sí, vamos a decirle que vamos a requerir un nuevo atributo para especificar, por ejemplo, la fecha de compra. Entonces vamos a ponerle fecha de compra. Va a ser de tipo date con un valor por default. Fíjate cómo funciona, entre paréntesis current date.
Esta es una cláusula que nos permite asignar la fecha actual por default al atributo que estemos indicando, en este caso fecha de compra. Ahora sí, vamos a agregar el primary key de esta tabla, que va a ser el atributo ID de orden. Ponemos la coma para definirlo, ahí va todo bien. Y ahora sí, a definir nuestro foreign key, es decir, nuestra llave que se va a vincular a la tabla principal, en este caso la de persona. Entre paréntesis tengo que indicar mi atributo de esta tabla que se va a vincular con la tabla persona, en este caso ID. Lo pongo aquí, indico la cláusula reference, después dejo un espacio, pongo el nombre de la tabla a la que se va a hacer referencia, en este caso persona. Entre paréntesis va el nombre del atributo llave primaria de esa tabla, entonces va a ser ID. Cierro paréntesis, dejo un espacio, ya no voy a poner nada más, cierro paréntesis, punto y coma. Entonces aquí hemos mostrado una cláusula diferente, que para asignar un valor por default a un atributo de tipo date podemos utilizar current date. Entonces, si todo está bien, va a ser exitosa la creación de esta tabla. Vamos a hacerlo. Y bien, la tabla se ha creado exitosamente. Entonces, hemos repasado la creación de primary foreign key, los atributos autoincrement o la cláusula autoincrement para generar valores automáticos, la cláusula default, y a partir del siguiente video, espero que nos puedas acompañar, vamos a insertar datos a estas tablas para que veas cómo funciona. Bueno, no te pierdas el siguiente video. Muchas gracias.